Nunca imaginaste que esta historia de amor podía ser tan brutal y escalofriante en medianoche. La luna brillaba con un fulgor extraño sobre el pequeño pueblo de San Andrés, como si estuviese iluminando un secreto oscuro. La noche parecía susurrar promesas, pero también advertencias. Todo comenzó cuando el pueblo despertó con el grito desgarrador de una mujer, un eco que atravesó las entrañas de sus habitantes. Nadie se atrevía a asomarse, todos quedaban paralizados, con el corazón a 1000 por hora, sintiendo que algo terrible se cernía sobre ellos. Pero, ¿quién era esa mujer? La leyenda contaba que su amor había sido un fenómeno indescriptible, brillando en la oscuridad como un faro. Sin embargo, aquel amor se tornó en espanto cuando el joven, aquel que la hizo soñar, desapareció en medio de la noche. Todos murmuraban, algunos decían que él se había ido a buscar fortuna, otros, más atrevidos, aseguraban que había sido devorado por un ente desconocido, algo que los más viejos llamaban el que devora corazones. Las historias fluctuaban entre la realidad y la fantasía, dejándolos con el aliento entrecortado. Nadie podría olvidar la mirada de la mujer esa noche. Sus ojos, dos pozos oscuros donde habitaban el dolor y la incertidumbre, parecían ver a través de las almas de quienes la rodeaban. Con cada paso, su vestido rojo como la sangre arrastraba un peso de desdicha, y su voz, esa voz, resonaba en la conciencia colectiva: él regresará. ¿Dónde está mi amor? La campana de la iglesia sonó con un timbre ominoso y el pueblo quedó en un silencio cómplice, como si temieran la verdad. Mientras tanto, una misteriosa figura camuflada entre las sombras observaba desde la distancia, pulsando un secreto que no se atrevía a revelar. ¿Sería el amante perdido? ¿O algo más siniestro? Entre susurros y miradas de miedo, la tensión crecía, la niebla envolvía cada rincón en un combate entre el amor y el horror. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De vuelta a la historia, el aire se sentía pesado, casi eléctrico, como si el destino de todos estuviera atado a esa noche fatídica. Mientras los últimos ecos del grito se desvanecían, un lamento lejano reverberó por las calles. ¿Había alguien más en la oscuridad? ¿Algo que aún no habían visto? La luna, en su cruel belleza, reflejaba una escena tan trágica como fascinante. En su brillantez, ocultaba más que revelaba, y el amor, en su más pura forma, podía ser la razón de ese horror del que nadie podía escapar. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La niebla se espesaba como un velo, envolviendo a San Andrés en su manto de inquietud. La figura que había estado observando en la distancia se acercaba, como un espectro errante, moviéndose entre sombras con la cautela de un cazador. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles, pero el corazón de los habitantes del pueblo latía con un tempo desbocado. Unas gotas de sudor perlaban sus frentes mientras la angustia se hacía más palpable. César, un joven del pueblo que había crecido con las leyendas, sintió la necesidad de averiguar la verdad que todos temían. Había escuchado las historias sobre el que devora corazones, pero siempre había creído que eran cuentos inventados para asustar a los niños. Sin embargo, aquella noche, el grito de la mujer y el lamento etéreo en el aire le cautivaron. Si existía una pista de lo que había sucedido con su amor, debía encontrarla. Sin pensarlo dos veces, se adentró en la niebla, buscando a la misteriosa mujer en el vestido rojo. ¿Por qué esa figura lo atraía tanto? Con cada paso, el frío le calaba los huesos, mientras el eco lejano de su voz lo guiaba. ¿Dónde está mi amor?, parecía repetir el viento, y César sintió un nudo en la garganta. Su curiosidad y miedo chocaban sin tregua. Mientras tanto, la mujer, Inés, que había sido la causa de este horror, sentía la presencia de César a su alrededor. Sin darse cuenta, su corazón latía acelerado, pues la esperanza y la angustia se entrelazaban en su ser. La búsqueda por su amado la había transformado en una sombra errante. Su determinación la llevó a la plaza del pueblo, donde en la penumbra los ecos del pasado parecían cobrar vida. La luna, llena y luminosa, parecía burlarse de ella. Con cada paso,
vertiginosamente se acercaba a la verdad oculta. Sin embargo, algo la detuvo. Un susurro bajo, casi inaudible, recorrió el aire: no voltees, Inés, él regresará, pero no es lo que piensas. Esas palabras, cargadas de advertencias, hicieron que su piel se erizara. Eran palabras de advertencia o de consuelo. La dualidad la abrazaba, y en un instante, la duda se apoderó de ella. De repente, la figura de César emergió de entre la maleza, su rostro iluminado por un rayo de luna. Ambos se miraron, y en ese instante, el miedo que habitaba en la plaza se tornó en electricidad pura. Sin embargo, antes de que ambos pudieran hablar, un grito desgarrado reventó la quietud de la noche. La tierra tembló levemente, y el viento pareció llevar consigo los ecos de un secreto profundo. Sin aviso, una sombra oscura emergió del bosque, tomando forma en un ser que parecía no tener fin. Era alto, casi desproporcionado, con ojos que resplandecían como brasas en medio de la oscuridad. La respiración de César se cortó y el pánico instintivamente lo llevó a aferrar el brazo de Inés. —¿Qué es eso? —preguntó, su voz apenas un susurro. —Él es el que devora corazones —respondió Inés, su voz cargada de terror. Sin tiempo que perder, los dos se dieron la vuelta y comenzaron a correr, pero el eco de una nueva advertencia resonó detrás de ellos: no escaparás de lo que has hecho, Inés, el pasado siempre regresa. Mientras la sombra los perseguía a través de la niebla, la luna seguía brillando, al igual que los secretos que se negaban a ser enterrados. El amor, aquel que había comenzado como un sueño, se tornaba en su peor pesadilla. Lograrían encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La noche aún guardaba muchos secretos, y el tiempo se estaba acabando. Capítulo siguiente. César y Inés corrieron con el aliento entrecortado, cada paso en la tierra húmeda resonando en el silencio sepulcral de la noche. La sombra persiguiéndolos se movía con una velocidad sobrenatural, haciendo que incluso la niebla pareciera temblar al su paso. El miedo se adueñaba de sus corazones, y en cada respiro César podía sentir el sudor frío deslizándose por su frente. —No puedo creer que esto esté pasando —murmuró Inés, su voz apenas una sombra de sí misma. —Esto no es real, no puede ser real. Su mente latía con preguntas sin respuesta, pero en cada giro en el camino, el rostro de su amor perdido la atormentaba. ¿Podría haber sido ella la causante de este horror? César, agarrando fuertemente su mano, giró a la derecha, buscando refugio en un viejo edificio que aún se mantenía en pie en medio de la desolación. —¡Rápido! —gritó, empujándola hacia el interior. Una vez dentro, la oscuridad los envolvió, y el aire se sentía pesado, como un manto que amenazaba con aplastarlos. Las paredes estaban cubiertas de moho y flaqueaban bajo el peso de los años. A su alrededor, ecos de risas olvidadas parecían retumbar, mezclándose con el sonido de sus corazones desbocados. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Inés, su voz un susurro quebrado. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de determinación. Si ese ser es el que devora corazones, debe haber una manera de enfrentarlo. César sintió una punzada de inquietud en su pecho, recordando las historias que había escuchado de niño. Si realmente es él, en esas leyendas, se dice que se alimenta del amor y de la culpa. Todo lo que lo atrae es un corazón que ha sufrido. Pero yo solo quería encontrarlo. Inés empezó a llorar. No sé cómo enfrentar lo que he hecho. Esto es mi culpa. Las lágrimas caían, y cada gota parecía resonar con el eco de su historia. A pesar del peligro inmediato, César sintió que debía reconfortarla. No debemos rendirnos. Si hacemos esto juntos, si enfrentamos nuestro pasado de frente, tal vez podamos liberarnos de este horror. Antes de que pudieran planear más, un crujido estremecedor rompió la calma. La puerta de madera detrás de ellos se rompió a la mitad y aquella sombra ominosa se coló como un susurro letal. Los ojos ardientes del ser, llenos de un hambre voraz, se posaron sobre ellos. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo la sombra, su voz un murmullo siniestro que parecía provenir de las profundidades de la oscuridad. Los corazones que devoraré no serán solo los de ustedes. César sintió que la adrenalina lo inundaba. Con un grito, se cargó de valor y empujó a Inés hacia un rincón, a un lugar donde podrían planear su próxima movida. —¿Qué es lo que quieres? —demandó, aunque sabía que la respuesta era clara: su amor, su sufrimiento, la culpa que llevaba Inés en su pecho. El ser sonrió, una mueca cruel que cortó el aire. —Quiero lo que ustedes nunca se atrevieron a dar, los secretos que guardan, el dolor que no han enfrentado.
Inés, temblando, recordó las advertencias que había escuchado. No podemos dejarlo entrar en nuestras almas, debemos luchar con nuestro amor, recordar lo que somos en lugar de lo que hemos perdido. César asintió, y en ese instante, un resplandor tenue emergió del corazón de Inés, como si la fe en su amor comenzara a manifestarse en una luz. ¿Crees que eso lo detendrá?, le preguntó, su voz temblando pero firme. Es nuestra única esperanza, respondió ella, cerrando los ojos y respirando hondo. La luz comenzaba a expandirse, y la sombra pareció retroceder, desconcertada. Pero el tiempo se agotaba, y el ser aún tenía un as bajo la manga. Cuando el estallido de luz parecía en su apogeo, una voz resonó en el aire: sé que hay amor entre ustedes, pero este juego solo ha comenzado. La sombra se desvaneció en la neblina, dejando un rastro de incertidumbre. César se giró hacia Inés, su mirada reflejando determinación. No sé qué pasará, pero debemos estar preparados. La oscuridad no se rendirá fácilmente. Mientras la niebla comenzaba a cerrarse. Nuevamente, un nuevo eco de advertencia llenó el aire. Revelaciones inesperadas están por llegar. La verdad oculta tiene su propio precio. Y en ese momento, un nuevo reto se presentó ante ellos: ¿podrían realmente enfrentarse a los secretos que habían mantenido encerrados, o serían devorados por sus propios corazones? César respiró hondo, intentando calmar el voraz latido de su corazón. La luz que emanaba de Inés era tenue pero creciente, como la esperanza que aún albergaba en su pecho. Debemos encontrar algo que nos ayude, murmuró, su mente agitada buscando una salida. El edificio crujía a su alrededor, como si los propios muros fueran testigos de su angustia. Inés, aún con la mirada cerrada, comenzó a susurrar palabras en una lengua que César no reconocía. Creo que puedo convocar algo. Un refugio, energías que nos protejan. Solo necesito. De repente, los ecos de risa se transformaron en sollozos desgarradores, y César sintió un escalofrío recorrer su espalda. Inés. ¿Qué está pasando? Los ojos de ella se abrieron, reflejando un terror palpable. La sombra no está sola. El lugar se alimenta de nuestro miedo. Siente el dolor. Necesita de nuestra culpa. Las paredes comenzaron a temblar, y voces susurrantes emergieron, invadiendo sus pensamientos. Inés, recuerda, resonaba entre susurros. La risa de amigos perdidos y risas olvidadas formaban una sinfonía de agonía. César, debo recordar lo que he perdido, debo liberar nuestras almas del pasado, gritó Inés, mientras la luz en su interior titilaba con cada recuerdo doloroso que evocaba. Esta vez, César se permitió sentir el peso de su propia culpa. La muerte de su hermano, la promesa que nunca cumplió, las palabras que nunca le dijo. Inés, yo también tengo secretos, confesó, sintiendo el ardor en su pecho. Debo enfrentar mis demonios. No puedo dejar que nos controle. Mientras hablaba, la sombra regresó, esta vez más palpable, como un viento helado que arrastraba consigo todas sus inseguridades. Los ojos rojos ardían con un hambre insaciable. A el lamento del amor perdido. Un pasado que no pueden cambiar. El ser se alimentaba de su angustia, como un depredador en la oscuridad. No. Inés exclamó, y la luz que emanaba de ella se intensificó. César la sintió, lo envolvió con el calor de sus buenos recuerdos, de los momentos felices que compartieron. Recuerda lo que somos, César. Nuestro amor, eso es lo que necesita. La sombra se tambaleó momentáneamente, como si dudara. Los ecos de su sufrimiento se seguían intensificando, pero juntos, César e Inés comenzaron a conjurar una resistencia. No me importa lo que hayas causado, Inés. Soy parte de ti, y tú de mí. Juntos podemos luchar. Ambos se aferraron al amor que se habían jurado, y sus manos se tropezaban, pero se encontraban una y otra vez. Con cada palabra que pronunciaban, la luz alrededor de ellos se expandía más, una barrera contra la malevolencia que les acechaba. Pero entonces, como si la propia oscuridad hubiera escuchado su resolución, la sombra dio un paso hacia adelante, dispuesta a despojarlos de todo lo que habían logrado. Los secretos deben salir a la luz. ¿Están dispuestos a sacrificarse por esta ilusión? Su risa resonó, chocando con los ecos de sus recuerdos. Un silencio pesado se formó entre ellos. ¿Qué significa esto?, preguntó César, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo tiene un precio. ¿Qué precio pagarías por el amor que crees tener? La sombra no perdió su tiempo.
Elige, César. ¿Tu amor o tus secretos? La pregunta lo paralizó. Inés, más fuerte que nunca, tomó su mano. No podemos perderlo todo. No sin luchar. Él miró a Inés, sintiendo el calor de su luz, pero la sombra se reía. El tiempo se acaba, pequeños soñadores. El juego apenas comienza. Las palabras resonaron en el aire, dejando una estela de incertidumbre. César supo que pronto tendrían que enfrentar no solo a la sombra, sino también a sus propios monstruos. La luz oscureció y, por un instante, todo se tornó en un vacío abrumador. Se miraron, conscientes de que la verdadera batalla era aún más aterradora que la sombra. ¿Qué secretos estaban dispuestos a revelar? ¿Hasta dónde llegarían para proteger su amor? La noche aún guardaba misterios que pondrían a prueba su fortaleza. Y en la penumbra, una nueva amenaza se dibujó en el horizonte, el susurro de un pasado que nadie había olvidado. Las sombras comenzaron a danzar, aproximándose a ellos como si tuvieran vida propia. César sintió que el aire se volvía más pesado, casi opresivo. La risa siniestra de la sombra reverberaba en su mente, recordándole sus peores temores, el dolor que había intentado enterrar bajo capas de olvido. ¿Por qué estamos aquí, Inés?, preguntó de repente, su voz temblorosa. La oscuridad rodeándolos parecía burlarse de su confusión. Si esto es un juego, ¿quién lo dirige? Inés temblaba, pero su luz parpadeaba con cada palabra que pronunciaba. Es algo más grande que nosotros, César. Esta sombra refleja nuestras verdades más ocultas. No podemos dejar que nos consuma. Solo juntos podemos enfrentar lo que hemos hecho. No debemos rendirnos. La sombra soltó un grito que desgarró la atmósfera. Rendirte. Esa es la única opción que tienes, amorcitos. Sacrifiquen el pasado o sucumban a él. ¿Qué escogerán? César recordó la mirada de su hermano, llena de esperanza y sueños truncos. Sus manos se apretaron, uniendo su voluntad con la de Inés. No les daremos ese poder, dijo, sintiéndose revitalizado por el amor que compartían. No más secretos. Si tenemos que cargar con esto, lo haremos juntos. Las risas se intensificaron en ecos distorsionados, pero la luz de Inés comenzó a brillar más intensamente, afectando incluso a la sombra. Hay algo que quiero decirte, continuó ella, su voz firme pero temblorosa. Mi culpa lo que hice, lo que nunca te conté. La sombra se detuvo un instante, como si esperara esa revelación crucial. César sintió que el tiempo se detenía. ¿Inés? Fui yo quien, fue mi decisión, confesó, la luz siempre titilante en su interior produciendo un brillo en su rostro. Fui yo quien causó el accidente. No podía decirte porque temía perderte. Un gemido profundo salió de la sombra, absorbiendo esa confesión. Mira cómo se quiebran las ilusiones. Todos en su corazón saben la verdad, y la verdad siempre duele. Pero también libera, interrumpió César, decidido a quitarle a la sombra su poder. No permitiremos que nuestra culpa nos consuma. Cada error, cada dolor nos ha traído hasta aquí. Inés, juntos es posible. La luz en su interior se intensificó tanto que iluminó cada rincón sombrío del ambiente, enfrentando a la sombra. Sé que no puedo cambiar el pasado, agregó César, pero podemos construir nuestro futuro. Los ecos de las risas comenzaron a desvanecerse, y la sombra se retorció, como atrapada entre dos fuerzas opuestas. Creen tener la verdad. Pero hay más secretos que revelarán. Un precio aún más alto que lo que ya han traído a este juego. César observó a Inés, su luz brillando con la fuerza de miles de estrellas, y se sintió más fuerte que nunca. Nunca permaneceremos en la oscuridad. Estamos juntos en esto, y ningún secreto es tan poderoso como nuestro amor. De repente, la sombra lanzó un grito ensordecedor, como si su forma comenzara a desmoronarse. No me juzguen por sus miserias. Las revelaciones apenas comienzan. Mientras los vestigios de la oscuridad se disolvían en una bruma delgada, César sintió que todo lo que había escondido estaba al borde de salir. Inés, ¿hay algo más que cargamos? César, no, la advirtió ella, pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a retomar fuerza, y la atmósfera se tornó en un caos de luces y sombras. Se acerca el verdadero desafío. Aunque el pasado lo atraviese, la oscuridad está a la espera de lo que está por llegar, rugió la sombra,
llenando el aire con un eco ominoso. César sintió un frío helado recorrer su cuerpo y un nuevo terror se dibujó en su rostro. ¿Qué más puede revelarse? La última palabra de la sombra resonó mientras todo se rifaba entre la luz y la oscuridad. El horror estaba a punto de manifestarse y el precio que pagarían por su luz aún se mantenía en secreto. El viento aullaba a través de las grietas de la antigua casa, una sinfonía del desasosiego que envolvía a César e Inés. La bruma se arremolinaba a su alrededor, como serpientes inquietas, anhelando sus secretos más oscuros. La sombra, aunque debilitada momentáneamente, no se había disipado. Sus ecos aún danzaban en la mente de César, marcando un ritmo de desesperación y angustia. César, ¿qué sabes? La voz de Inés temblaba, una mezcla de temor y expectativa. ¿Qué quieres decir con que hay algo más? La neblina que los rodeaba se espesó. Las imágenes de su pasado de risas, de lágrimas, de sueños compartidos comenzaron a presentarse ante ellos como recuerdos frágiles. Pero entre esos ecos, César podía sentir un peso, una carga que lo mantenía atado a esa oscuridad. No quiero que sigas sufriendo por mi culpa, murmuró, sintiendo como un nudo en su garganta le dificultaba hablar. No puedo ignorar lo que hice. Lo que no te conté. La sombra se iluminó por breves instantes, como si se alimentara de su duda. Oh, pero tú lo sabes, César. Sabes que tus secretos son tan oscuros como los míos. El pasado siempre vuelve, su risa resonó, burlona, llenando el espacio con su eco crujiente. Cállate, gritó Inés, su luz destellando con fuerza. El amor entre ellos era un escudo, pero el miedo era un monstruo voraz que se alimentaba de sus inseguridades. No somos prisioneros de nuestra historia. Nos hemos enfrentado a nuestras verdades y hemos elegido luchar. César sintió su aliento. ¿Sería suficiente esa luz para enfrentar lo que se avecinaba? Pero si revelo lo que he guardado, pensó, ¿cómo podrá soportarlo? La sombra se movió hacia ellos, como un felino acechando a su presa, lista para devorar cualquier resquicio de esperanza. Cada revelación tiene un precio, amorcitos, susurró la sombra, como un susurro en la brisa. Así que, díganme, ¿están dispuestos a cargar con el siguiente? Sin pensarlo, César se acercó a Inés, sintiendo el calor de su luz mientras tomaba su mano. Lo que haya que enfrentar, lo haremos juntos. No retrocederé. La sombra se detuvo, como si desafiar sus palabras lo sorprendiera. ¿Así que eliges el dolor? Hiciste una lección hace mucho tiempo. Ahora es el momento de pagar. De repente, la bruma se disipó, y ante ellos aparecieron escenas desdibujadas de su pasado. César, con su hermano, compartiendo sueños de grandeza. Inés, sentada en la desolación, mirando la televisión mientras la noticia de un accidente estremecía su hogar. Una tormenta de sensaciones abrumó a César, cada imagen significaba una carga, cada carga era una herida abierta. César. No mires, gritó Inés, pero ya él estaba sumido en sus propios recuerdos, mientras la realidad se mezclaba con el caos de sus pensamientos. No lo puedo evitar, dijo, angustiado. Todo lo que fui no me deja en libertad. La sombra se relamió con placer. Quizás debiste aprender a enfrentar tu pasado antes de intentar iluminar el futuro. ¿Recuerdas la noche? Susurró. La culpa de pasear por la vida como si las tragedias no existieran. Estoy aquí para recordarte que el precio siempre está ahí, esperándote. Siempre. César sentía su corazón latiendo con fuerza, como si deseara romperse. La tensión en el aire vibraba entre él e Inés, tanto como entre él y la sombra, un triángulo lleno de intimidad pero también de inminente peligro. ¿Y si el futuro que tanto anhelamos es solo una ilusión? Pensó, el miedo calando su mente. Sé lo que temes, brilló la sombra ferozmente, recuperando fuerza. Pero ahí está. Un sacrificio debe hacerse, un secreto debe salir. ¿Qué harás? Un momento de silencio les envolvió, con el tiempo estancado, vibrando con la angustia de lo que estaba por revelarse. Cada latido de su corazón era una pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso? El suelo tembló y la bruma se intensificó, lista para tragar todo a su paso. Con nuevas revelaciones surgiendo en la oscuridad, César sintió que el camino a la verdad era una encrucijada. La luz de Inés titilaba, pero su amor podría no ser suficiente. Estamos listos para enfrentarlo. Susurró. Dime, Inés, ¿puedes soportar lo que venga?
La sombra rió nuevamente, una risa poderosa y cruel que retumbó en sus mentes. Mientras las imágenes del pasado continuaban apareciendo y desapareciendo, un solo pensamiento resonaba en el aire: la verdadera oscuridad está a punto de revelarse. Y en ese instante, cada uno de ellos se dio cuenta de que el siguiente paso podría condenarlos a un destino inimaginable. El suelo se estremeció aún más bajo sus pies, y un aire espeso llenó el ambiente, como si la casa misma estuviera respirando, consciente de las tormentas desatadas. César, con el pulso disparado, giró lentamente su cabeza hacia Inés. La incertidumbre brillaba en su mirada, un reflejo de las dudas que gritaban en su mente. No sé si podré, César, confesó, su voz temblando mientras luchaba por mantener la luz de su ser a flote ante la ola de sombras que se acercaba. ¿Y si lo que revelas me destruye en este intento? Las palabras cayeron entre ellos como losas de piedra. La sombra, alimentándose de su miedo, se retorció con satisfacción, aumentando su volumen, comenzando a formar figuras grotescas en la penumbra. Escuchen, queridos. Cada secreto trae consigo un precio que no pueden imaginar. ¿Cuánto están dispuestos a perder por la verdad? César cerró los ojos, tratando de recordar el ser que una vez fue, el niño soñador que jugaba en la calle con su hermano. La imagen de su madre sonriendo, aunque ahora su cara parecía distorsionada por un dolor que no había sanado del todo, lo golpeó con fuerza. Si había algo que debía hacer, era liberar a Inés de su pasado. Es hora, se dijo a sí mismo, con un grito interno que resonaba en su pecho. Es hora de salir a la luz. Recuerda la noche, César, insistió la sombra, susurros helados serpenteando en su oído. Esa noche marcó el comienzo de tu condena. Eras tú quien conducía, siempre buscando la salida, pero que dejaste atrás en el camino. En instantes, las imágenes empezaron a parecer más vívidas. Veía un coche volcando, el sonido del metal crujiente llenaba su mente, un grito en el aire, el lamento desgarrador de su hermano. Por un segundo, todo se detuvo, y la bruma pareció girar de nuevo, abrumando su sentido de urgencia. No puedo soportarlo. César, gritó Inés, su voz atravesando el velo del tormento. No dejes que te consuma. Era el momento. La decisión brotó como un torrente que no podía ser parado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, una lluvia de dolor que arrastraba consigo la culpa, la angustia. Lo sé todo, lo siento todo, confesó, su voz un hilo tembloroso, como si cada palabra llameante fuera un paso hacia un abismo. Él estaba tratando de salvarme, y yo lo hice caer. La sombra se rió, un eco triunfal que resonaba en cada rincón de la antigua casa. ¡Qué hermoso! ¿La carga de un hermano caído? Esa es una verdad que nunca se olvida, ¿verdad? La carga de la culpa, siempre está ahí. Inés se acercó, su luz titilante en la distancia, su esencia el único faro en esa oscuridad espesada. César, no estás solo. Siempre lo estuve a tu lado, aunque el dolor te haya arrastrado. Pero César sabía que había una barrera, un abismo que separaba su verdad de ella. Las sombras danzaban, agitándose, ansiosas por devorar. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Una trampa de la mente, murmuró, su voz quebrada. Soy tu verdad, César, repitió Inés, pero aún así temía que su amor no fuera suficiente para empujar la sombra hacia atrás. Entonces elijo el amor, elijo enfrentar esto juntos, dijo César, sintiendo el peso de la inminente revelación. La sombra pareció encogerse, como un depredador atrapado por su propia trampa, y el aire se volvió espeso, cargado de expectativa. ¿Están preparados para lo que podría suceder? La voz de la sombra reverberó, cada sílaba una ola amenazante. Lo que viene podría destruirlos, o liberarlos. En un instante, todo se detuvo. La bruma se desvaneció, y el silencio reinó, llenando el espacio de una electricidad palpable. Ambos se tomaron de las manos, la luz de Inés brillando aunque débilmente, la oscuridad acechando a su alrededor. Y así, la decisión fue hecha. César inhaló profundamente, su corazón latiendo al ritmo de una verdad a la que debía enfrentarse. Estoy listo, susurró, y la sombra rugió, un sonido profundo que reverberó en sus huesos. La casa empezó a temblar. La revelación estaba a punto de desatarse, un secreto que cambiaría todo lo que conocían. ¿Estás seguro, César? La sombra se burló, sus ojos oscuros como abismos.
quizás desees dar un paso atrás. Y con eso, la realidad se destrozó, y César se encontró frente a la verdad más oscura de todas. ¿Podría enfrentar lo que había hecho sin perder a Inés en el camino? César sintió como el aire se cortaba a su alrededor, y todo se volvió un torbellino en su mente. La sombra lo miraba, se retorcía y se alzaba, oscura y fascinante, como un enorme monstruo clamando a su interior. La casa, que nunca había sido simplemente un hogar, se transformó en un laberinto de sus propios recuerdos, absolutamente inabarcables en aquel instante. De repente, las imágenes se hicieron más vívidas. Vio a su hermano, riendo, dibujando esperanzas en el aire, días más simples que ahora parecían un eco distante. Pero todo eso se desvaneció como humo, y el recuerdo del accidente regresó con una ferocidad insaciable. Escupía dolor, el fragor del metal retorcido, el grito desgarrador y el silencio helado que siguió. La sangre corría aún en sus venas, surcando cada rincón de su ser. «César, ¿qué recuerdas realmente?», preguntó la sombra, su voz convertida en varias, resonando y retumbando en la oscuridad. Cada palabra era un agujero negro, absorbiendo su voluntad. «No puedes escapar de la verdad, de lo que has hecho». Inés, aún agarrando de sus manos, hizo un esfuerzo por mantener su luz a flote. «César, no dejes que te arrastre, recuerda que yo estoy aquí contigo. Juntos podemos». «No», gritó él, sintiendo la desesperación como un peso abrumador sobre sus hombros. «Tú no entiendes. Hay cosas que nunca podrías perdonar». La sombra se retorció, absorbida por el odio que emanaba de su ser. «Oh, pero Inés entiende. ¿No lo ves? La culpa siempre se arrastra como una sombra, y lo que verdaderamente temes es perderla a ella, a la luz que te da esperanza. Es hora de enfrentar la verdad». La sombra se volvió más oscura, proyectando visiones de sus momentos más dolorosos. «Tu amor no podrá rescatarte de lo que has hecho». Un sobresalto recorrió su cuerpo mientras recordaba el momento decisivo. El giro del volante, la desesperación en su corazón, el instante en que cerró los ojos, confiado en que podía escapar. El rostro de su hermano se desdibujaba, quedando solo como un atisbo de lo que solía ser. «No, no quiero recordarlo», gritó, sintiendo que la casa misma se cerraba a su alrededor, como si las paredes quisieran tragarlos. «Pero debes, César. Lo necesitamos para liberarnos». Inés lo miró, su voz un faro de luz en medio de la tormenta. «Sin el dolor no hay verdad, sin el pasado no hay futuro. La única forma de liberarnos es enfrentarnos a lo que hemos perdido». Un nuevo destello de protesta surgió. «¿Y si no lo superamos? ¿Y si no resistimos la tormenta?». La desesperación se convertía en una verdad tangible, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. «¿Cuál es peor?». La sombra apretó sus garras, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. «¿La verdad destrozada o la mentira que te ha mantenido en la oscuridad? Ahí está lo que realmente temes, el precio de la revelación». La luz de Inés brillaba cada vez más, cada vez que enfrentaba sus propios zapatos de vuelo. «Te juro que no te dejaré caer. Estamos juntos en esto, a toda costa. Siempre hay un camino». La sombra le respondió, su risa convertida en ecos anhelantes. «Pero cada decisión tiene un precio. ¿Cuál elegirás?». Fue en ese momento que algo dentro de César estalló. El dolor, la culpa, el amor, todo se fundió en una chispa de claridad. «Voy a enfrentar mi oscuridad. Por ti, Inés. Te elijo a ti». Las sombras a su alrededor chocarían como grandes olas contra una playa implacable. La casa temblaba con la naturaleza de sus decisiones. Con el alma desgarrándose, César se preparó para lo inevitable, la verdad se acercaba, y ya no podía retroceder. Entonces, en el momento culminante, la puerta del tiempo se abrió. Una risa siniestra cortó el aire, resonando en sus oídos. «Bienvenidos a la verdad, César. Enfréntala, si te atreves». Y así, el abismo se abrió ante ellos, prometiendo no solo dolor, sino también la posibilidad de redención. Y si lo que descubrirían no solo cambiaría su vida, sino que desenterraría secretos aún más oscuros que la propia sombra que los había acosado. La luz parpadeó, una chispa en la penumbra, arrastrando con ella un torrente de sombras que se retorcía como serpientes entre las paredes de la vieja casa. César sintió que el aire se volvía más pesado,
y un escalofrío le recorrió la espalda. Todo parecía temblar mientras el eco de la risa siniestra se desvanecía, dejando un silencio inquietante. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, murmuró Inés, su voz apenas un susurro, como si temiera que nombrar al monstruo lo hiciera presente. César sintió su mano temblar en la suya. No era solo la oscuridad lo que los acechaba, eran sus propios fantasmas, sus remordimientos, como espejos rotos que reflejaban la culpabilidad y el dolor. Sabía que no había vuelta atrás. El abismo frente a ellos no era un simple paso hacia adelante, era un salto hacia lo desconocido, un riesgo que podría quebrar todo lo que creían saber. La sombra, ahora más definida, se convirtió en una figura enigmática. Las respuestas que buscan están justo al otro lado, dijo, su voz engalanada de burlona confianza. Pero, César, para atravesar, deberás presentar tu alma en sacrificio. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Eso no es un verdadero sacrificio, respondió César con firmeza, sintiéndose más fuerte con cada palabra pronunciada. No puedo aferrarme a un pasado que me destruye. Tengo que enfrentar lo que soy, lo que hice. Necesito la verdad, incluso si duele. Inés lo miró, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Estoy contigo, pero no te olvides. La verdad es tanto liberadora como devastadora. Estemos preparados para lo que venga. Sin más palabras, cruzaron juntos el umbral, unidas por la fuerza de su amor y el peso de su dolor. La puerta chirrió al abrirse, revelando un paisaje desgarrador de recuerdos, el accidente, los gritos, el silencio, y, más allá, imágenes de momentos felices que nunca podrían ser reclamados. Eran recuerdos que lo abrazaban y lo asfixiaban. Cada paso que daban hacia la oscuridad parecía un acto de traición hacia la luz que habían cultivado entre ellos, pero César estaba decidido. La sombra había frenado sus pasos, su voz resonando con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Vas a buscar las respuestas que te incomodan? ¿Sin saber si destruirán lo poco que te queda? Un escalofrío atravesó a César, pero no podía permitir que la duda lo dominara. Ningún recuerdo puede apoderarse de mi vida. Tengo que descubrir todo, aunque lo que encuentre me parta el corazón. La visión se transformó, como si todo se estuviera moviendo en ondas de su propia realidad, mientras la sombra comenzaba a fragmentarse en visiones del pasado y el presente. Allí estaba el crujir de la carrocería hecha trizas, el rostro de su hermano aquel día de lluvia, la vida que se apagaba. Su mente estalló en angustia, la verdad se aferraba a su pecho como un puño. César. La voz de Inés era un timbre suave, contrastante con la tormenta en su interior. ¿Es esto lo que querías? ¿Regresar a ese dolor? Sí, dijo con un hilo de voz, porque también hay cosas que no he dicho. Todo lo que nunca expresé. Y quizás, si enfrento esto, pueda finalmente vivir en paz. Con cada revelación, la sombra tomó forma, alimentándose de su duda y su decisión. La atmósfera se volvía más densa, el aire estaba cargado de emociones, y el tiempo parecía detenerse. La intensidad del instante era abrumadora, cada latido de su corazón resonando como campanas en una catedral oscura. Entonces prepárate, César. Porque la verdad no se presenta sin sacrificios. ¿Estás listo para conocer el precio? César tragó saliva, su mirada fija en el vacío. Estoy listo. Por Inés, por mi hermano, por mí mismo. La sombra sonrió, revelando un abismo tan profundo que parecía devorar toda luz. Que así sea. La verdad al fin se manifiesta. Con un último estirón de voluntad, César se adentró aún más en el abismo oscuro. Lo que descubriría podría cambiar todo su mundo de formas que nunca había imaginado. Había liberado al monstruo, ahora, debía enfrentarlo cara a cara, pero cuando los ecos de sus decisiones comenzaron a cobrar vida, una nueva voz resonó, intensa y temblorosa en el hilo de la oscuridad: César, no todo lo que encuentres será lo que esperabas. Prepara tu corazón para la revelación. La incertidumbre palpitaba, envolviendo todo como una niebla espesa. ¿Qué secretas verdades los atormentarían? ¿Qué sombras aún quedarían por descubrir? La noche prometía ser mucho más aterradora de lo que jamás habrían imaginado. La sombra retrocedió un instante, como si la resolución de César los hubiese tomado por sorpresa. El aire se sentía electrizado, pesado con la tensión de lo que estaba por desatarse. La verdad puede ser cruel, César.
Pero es lo único que puede liberarte, murmuró Inés, temblorosa pero firme, sosteniendo una luz que pareciera titilar con cada latido de su corazón. El silencio se rompió con el susurro de la sombra, como un viento gélido que acariciaba las mejillas. Bien, lo que buscan está en el fondo de sus almas. Pero deben estar dispuestos a sacrificar lo que creen saber. Y con eso, la penumbra se desvaneció ante ellos, revelando un camino oscuro como el abismo, lleno de sus peores recuerdos y las verdades que habían evadido. César sintió como una oleada de miedo se apoderaba de él. Las imágenes empezaron a transformarse en visiones del accidente, las risas perdidas, su hermano atrapado entre los escombros de un pasado que lo atormentaba. El corazón de César latía desbocado, y en su pecho un nudo insidioso le decía que esa verdad que temía tanto estaba a punto de revelarse. ¿Estamos listos para esto, Inés?, preguntó, su voz quebrada. La oscuridad parecía esperar, como si celebrara la inminente tormenta que se desencadenaría. Debemos serlo, ella susurró, tomando su mano con fuerza. Su luz vibraba, iluminando su camino a través del destino incierto. Prometamos enfrentarlo juntos, pase lo que pase. Mientras atravesaban la penumbra, Inés sintió una brisa fría como un toque distante del pasado. César, recuerda que no estás solo. Cada paso que has dado hasta aquí te ha llevado a este instante. El camino se bifurcó repentinamente, revelando dos puertas, una brillante y dorada, la otra negra como la noche misma. La sombra se acercó. Ambas son caminos, pero solo uno te brindará la verdad sin dolor, mientras que el otro traerá las sombras de su pasado. ¿Cuál elegirás? César miró a Inés, sus ojos reflejaban la lucha interna. No podemos seguir huyendo del dolor. Debemos enfrentarlo. Sin dudarlo, se dirigió hacia la puerta negra, y al abrirse, una tormenta de recuerdos se desató a su alrededor. Fueron arrastrados a una escena de años atrás, un coche volcando, risas que se tornaban en gritos, y luego un silencio sepulcral. César. La voz de su hermano resonó, llena de angustia. Salva lo que queda de ti. Un grito ahogado salió del fondo de su ser. No, por favor. Pero era demasiado tarde. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de César. Cada segundo en ese lugar era una herida abierta, una evidencia del horror que había intentado enterrar. Inés, no puedo soportarlo, dijo, sintiendo su corazón desgarrarse. Si solo hubiese hecho las cosas diferentes. Es hora de que te perdones, César, dijo Inés, su luz brillando con fuerza. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes transformar el futuro. César sintió su mano apretarse más fuerte contra la de ella. Tienes razón. Ya no puedo vivir creyendo que soy responsable. Necesito liberarme. La voz de su hermano aún resonaba en su mente, no debía dejar que el miedo lo consumiera. Con un último esfuerzo, César se volvió hacia la sombra. No permito que me controles más. Estoy listo para la verdad, sin importar cuánto duela. La sombra se encogió y un rugido atronador resonó, el eco de mil verdades atravesó el aire frío. Así sea, dijo la sombra, sucumbiendo a su desafío. La verdad siempre encuentra su camino. Como un tornado, las visiones comenzaron a girar, despojándolos de su control. Vieron imágenes de amor y pérdida, de risas y lágrimas, todo un collage de sus vidas. Inés presionó su mano contra el pecho de César. Sigue adelante. Estamos juntos, siempre. Finalmente, un destello de luz emergió de la oscuridad, combinando su dolor y amor en un solo haz. Nos enfrentamos a la tormenta, no hay vuelta atrás, gritó César, entregándose a la luz que emanaba de Inés, y cuando la bruma empezó a disiparse, la verdad fluyó como un río a través de ellos. No hay más secretos, dijo Inés con voz firme. Libérate. César. Un eco resonante atravesó el aire, y él sintió como el peso de su culpa comenzaba a desvanecerse. Todo lo que había acumulado en sus corazones volvió a su lugar. Con el amor de Inés a su lado, comprendió que la oscuridad que lo había perseguido no era más que una sombra de su propia creación. La sombra suplicante se desvaneció lentamente, dejando atrás un espacio renovado. En su lugar había una luz brillante, una luz que representaba esperanza y redención. Lo hiciste, César, lo logramos, susurró Inés, sonriendo mientras la brisa de libertad acariciaba sus rostros. Ambos sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba.
No tendrían que enfrentar el futuro con miedo, sino como pareja. Con cada paso hacia la luz, dejaban atrás sus traumas y hacían promesas de amor y crecimiento. Mientras la luna iluminaba el horizonte, César y Inés dejaban atrás la oscuridad de una noche aterradora y doliente para abrazar un nuevo día, lleno de amor, verdad y un futuro juntos. Nunca olvidarán lo que vivieron, pero saben que sus corazones, a pesar del dolor, son más fuertes que cualquier sombra. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte ninguna historia exclusiva. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a seguir creando. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.